La inteligencia artificial IA es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. La idea fundamental de la inteligencia artificial es emular la capacidad de aprendizaje, razonamiento y toma de decisiones que asociamos con la inteligencia humana. La inteligencia artificial se basa en el procesamiento de grandes cantidades de datos y el uso de algoritmos y modelos matemáticos para extraer patrones, generar insights y tomar decisiones. Estos algoritmos y modelos pueden permitir a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento con el tiempo. La inteligencia artificial se utiliza en una amplia gama de aplicaciones en la actualidad, como asistentes virtuales, sistemas de recomendación, reconocimiento de voz, diagnóstico médico, conducción autónoma y muchas más. Su objetivo es mejorar la eficiencia, la precisión y la automatización de tareas en diversos campos y sectores. La inteligencia artificial es una disciplina científica que nació oficialmente en 1956 en Estados Unidos. Sus rápidos avances tecnológicos, así como otras tecnologías en desarrollo como la robótica, la computación en la nube y el Internet de las cosas, están transformando disciplinas, economías e industrias y desafiando las ideas sobre lo que significa ser humano. Inteligencia artificial es un término que aparece más o menos en los 50, cuando gente que, investigadores, estaban tratando de investigar acerca de la inteligencia humana, cómo son los mecanismos de la inteligencia humana. Entonces, un grupo de investigadores, decidió armar un dispositivo no humano, con piezas, mecánicas, electrónicas, para tratar de investigar a partir de ese dispositivo o tratar de imitar lo que hace el cerebro humano. A partir de ahí aparece esa definición de inteligencia artificial, es decir, es un dispositivo que trata de imitar cómo razona el cerebro humano. Después, esta definición, si bien todavía no está absolutamente claro qué es la inteligencia humana, es un término muy elusivo, que se viene estudiando, pero no es tan sencillo de definir. Por eso es que la inteligencia artificial tampoco es que hay una definición exacta y precisa, pero se entiende que es eso. Dispositivos no humanos que tratan de imitar el modo de razonamiento humano. Después, si queremos por ahí refinar un poco algunos conceptos, hay varios conceptos relacionados con el tema de la inteligencia artificial y, por ejemplo, se habla de una inteligencia artificial restringida, que es más o menos lo que se ve ahora, que son aplicaciones o programas que pueden resolver un problema específico. Por ejemplo, tenés un programa que es capaz de ganarle al mejor jugador de ajedrez o de Go en el mundo. Ese programa sabe cómo jugar al ajedrez, pero no sabe cómo hablar o no sabe cómo traducir un texto. Por eso se dice que es restringida. El ser humano tiene una inteligencia que es general, o sea, es capaz de hablar, de razonar, de resolver problemas, de hacer un deporte, de actuar inteligentemente de varias maneras. Lo que se prevé, se establece como inteligencia artificial general, es una inteligencia artificial que, además de hacer una sola cosa en un campo restringido, va a poder hacer actividades o imitar el funcionamiento del cerebro humano en varias actividades. Y se habla también de una tercera categoría que sería una superinteligencia artificial, donde las máquinas superarían al razonamiento humano. Esa es una clasificación, que sirve como para más o menos ubicarlos, para clasificar las cosas. Y hay una tendencia, a esto de antropomorfizar a las computadoras, es decir, que el cerebro de la computadora, que las computadoras piensan, que las computadoras aprenden.
Machine Learning es el aprendizaje de las máquinas y tiene que ver con cómo los algoritmos van mejorando su eficiencia, digamos, cómo se van perfeccionando en la medida que adquieren más datos. Y, por ejemplo, un algoritmo que es bastante conocido es el que se usa, digamos, en estos programas para recomendar programas, por ejemplo, en streaming, o los sitios para comprar productos como libros o bueno, cualquier otro producto en las plataformas que más o menos todo el mundo conoce. Cuando uno compra un producto, la plataforma te recomienda algo similar. Esos son unos algoritmos que se van perfeccionando con el uso. A la medida que uno va usando, el algoritmo cada vez es como que adivina o predice los gustos de la persona que lo usa. Esos son algoritmos y se le llama esto Machine Learning porque es la máquina la que está aprendiendo. Lo que pasa que ahora explotó últimamente con el tema del ChatGPT, porque bueno, es una aplicación que es muy difícil distinguir si uno está charlando con una máquina o con un ser humano. Pero digamos, todo esto se basa justamente en estos algoritmos del Machine Learning, que tiene que ver también, estos algoritmos van mejorando y tienen muchas capas, y por eso se habla de redes neuronales, porque justamente se tratan de imitar por medio de programas el funcionamiento del cerebro, que el cerebro va clasificando, o bueno, esa es la idea de las redes neuronales, ¿no? Es más complejo el tema, pero básicamente son algoritmos que van mejorando y que van aprendiendo en la medida que hay más datos. Ahora por ejemplo, justamente todas estas cosas explotan porque así como la inteligencia artificial se viene estudiando desde hace mucho, pareció que en algún momento como que estaba estancada. La aparición de esta disponibilidad bastante fácil de obtener montañas de datos, que tiene que ver esto con el tema del Big Data, de que uno tiene montañas de datos de la gente porque todo está registrado digitalmente cuando uno va navegando en un sitio, cuando uno hace una compra online, bueno, los datos de GPS, transacciones de todo tipo. Entonces, bueno, todos esos datos están disponibles y es más sencillo obtener todos esos datos, y eso da más fácilmente un perfil de, por ejemplo, cuáles son los gustos de una persona para obtener algún producto, para qué les interesa aprender. Y entonces, bueno, toda esa disponibilidad ayudó muchísimo a que estos programas, digamos, tengan muchas más capacidades que antes no las tenían, digamos. La inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer frente a algunos de los mayores desafíos que afronta hoy en día el ámbito de la educación y de desarrollar prácticas de enseñanza y aprendizaje que sean innovadoras. No obstante, estos avances tecnológicos tan rápidos implican inevitablemente numerosos riesgos y retos que los debates sobre las políticas y los marcos reglamentarios tienen aún dificultades para poder superarlos. Corremos el riesgo de, frente a un contexto de aceleración tan rápida como la que estamos teniendo en el campo tecnológico y también cultural, en la apropiación de las tecnologías como ciudadanos de este siglo XXI, corremos el riesgo de ir siempre detrás de la novedad, sin una reflexión sobre qué significa esa tendencia o esa innovación en educación. El tema de inteligencia artificial nosotros lo venimos desarrollando en el centro desde el año 2019. Ofrecimos lo que llamamos nosotros un CITEM Lab, que son encuentros para abordar tecnologías que en ese momento histórico se consideran emergentes, para ver cómo esas tecnologías muy posiblemente ya estén permeando prácticas profesionales, pero que son emergentes en términos de incorporarlas en la enseñanza, ¿no? Hay muchos docentes que utilizan tecnologías muy novedosas e innovadoras en su práctica profesional, y esa misma persona, cuando es docente, no la lleva a la. Entonces esa es la pregunta de identificar qué pasa con esas tecnologías emergentes. ¿Cuáles son las preocupaciones de los docentes? Tienen que ver
Primero, como sentir esto es una amenaza, cambia mi trabajo, me desafía a pensar nuevas estrategias. Sabemos que la prohibición no es la mejor solución porque es una estrategia a muy corto plazo e incontrolable e imparable frente a una tecnología que está acelerando, que está transformándose de manera permanente, ¿no? Entonces, es buscar de qué manera nos situamos en este contexto tecnológico en el que hoy vivimos, qué estrategias ponemos en juego desde la educación. Y esto implica un compromiso muy alto por parte de todos quienes integramos las instituciones educativas para pensar y repensar el rol docente, el rol del estudiante, el sentido de las producciones de nuestros estudiantes. Yo tengo un proyecto de investigación que se llama La Inteligencia Artificial en Educación y con mi grupo de investigación lo que hacemos es investigar aplicaciones o de qué modo la inteligencia artificial puede ayudar en las tareas docentes, básicamente. Cómo puede servir, por ejemplo, para matemática, si se ayuda en las demostraciones, en la resolución de problemas, la graficación de soluciones. También una rama importante es el tema de cómo funciona para aprender idiomas. Ustedes saben que, bueno, justamente ChatGPT se basa en un modelo de lenguaje, digamos, que es predecir palabras. Bueno, entonces está muy relacionado con la generación de lenguajes. Así que nos interesa eso, cómo se puede aprender, digamos, un idioma. Y en las ciencias en general, pero bueno, las aplicaciones para educación, ya sea, digamos, esto como un tutor virtual, cómo colabora a armar actividades que sean más motivadoras. Eso es lo que nosotros investigamos, distintas aplicaciones y ver cómo funcionan y de qué manera le podemos sacar el jugo, integrándolas a la batería de recursos con los que cuenta un docente. Ahora hay una explosión de aplicaciones, entonces bueno, lleva tiempo esto, evaluar una herramienta, primero ver si es precisa o qué nivel de exactitud tiene en la información que brinda. Eso es muy importante, particularmente en las ciencias, estar seguros de que la información que brinda sea correcta. Y después cómo la podemos usar como un complemento, cómo ayuda al estudiante, cómo lo motiva por ahí a buscar más cosas, cómo complementa su actividad. También lo que vemos, bueno, en principio es digamos, al docente le genera por ahí la inquietud de que, bueno, muchas de las actividades que nosotros proponemos como evaluación o como actividad práctica, los chicos pueden tipear la pregunta o el ejercicio y se lo resuelve de manera casi inmediata. En muchos casos lo resuelve muy bien. Hay un ente tecnológico que está produciendo, tanto sea texto, imagen, video, audio, de la manera en la que aparentemente producimos los humanos, desafiando esas producciones con lógicas tecnológicas diferentes, pero con resultados muy buenos en términos de lo que nos ofrece. Podríamos hablar de diferencias, en realidad siempre están relacionadas con un otro humano que genera un intercambio de alto nivel con el sistema. Aquí, cuando hablamos de convivencias o de copresencias, estamos reconociendo que es imposible prohibirlas, pero que es necesario ver de qué manera las integramos en nuestra estrategia de enseñanza y qué implica eso en términos de las estrategias de enseñanza, qué cambios tenemos que establecer. Existen varios mitos y miedos sobre la inteligencia artificial que pueden generar cierta preocupación o incertidumbre en algunas personas. Muchas veces se la utiliza para referirse a un ente artificial dotado de inteligencia y por lo tanto
capaz de rivalizar con el ser humano. Es importante destacar que la inteligencia artificial es una herramienta diseñada para ayudarnos en diferentes tareas y áreas, aunque sin embargo hay desafíos asociados con ella. Alguno de los mayores es garantizar que se utilice de manera ética y responsable, así como la seguridad y privacidad de los datos. En realidad lo que estamos viendo es que lejos de obturar la creatividad, es como al contrario, te ofrece distintas alternativas, es como evita la hoja en blanco, ¿no? Evita la hoja en blanco, esa hoja en blanco en donde hay que producir algo y no sé por dónde encontrarle la vuelta, y las experiencias que nosotros estamos haciendo tienen que ver con que nosotros podamos expresar en estos sistemas cuál es la idea que queremos, tratar de explicar qué idea queremos para que el sistema nos devuelva otras preguntas, nos desafíe con ejemplos. Entonces yo creo que lejos de inhibir la creatividad, puede promoverla, puede participar de un proceso, obviamente explorando por qué es diferente a lo que veníamos haciendo. Es el rol del docente en el que va, a partir de esa convivencia o copresencia con estas tecnologías, poder llevar a estos estudiantes a generar mejores preguntas, a plantearse mejores hipótesis, a superar lo que hoy el sistema tecnológico nos ofrece, ¿no? Yo pienso que los resultados, primero es desmistificar algunas cosas, por ejemplo, que eso creo que es importante, este concepto de adoptar herramientas como parte de las que ya tenemos, no en el sentido de reemplazar, sino de herramientas que te ayudan en tu trabajo como lo venís haciendo. Bueno, por ahí tenés que cambiar tu metodología y pensar en otras cosas, pero el trabajo del docente para mí es irreemplazable. Yo pienso que sí, hay cuestiones obviamente que tienen que ver con la inteligencia artificial, con, por ejemplo, la clasificación de documentación, tareas que son así como repetitivas y tediosas. Hay herramientas ya disponibles y van a aparecer más. Entonces yo creo que eso también aparece cuando uno está trabajando en esta investigación, te surgen estas herramientas por ahí. Yo estoy convencido de que sí, de que es un aporte, va a ser un aporte. En algún momento estas herramientas se van a integrar de manera natural a lo que ya tenemos, por lo menos esa es mi visión. Y yo pienso que sí, que es un aporte, la gente, algunos lo van a ir incorporando de manera más natural y bueno, otros por ahí tendrán que aprender, pero bueno, como en su momento pasó con todo el tema de pasarnos a la virtualidad o aprender a la virtualidad, que bueno, fuimos empujados de manera violenta, por ejemplo, por el caso de la pandemia, pero bueno, muchas de esas herramientas ya vimos que han sido incorporadas, están asimiladas y otras no tienen sentido. A ver, la gente no dejó de reunirse o tener clases presenciales porque experimentó la virtualidad, no porque haya sido una mala herramienta, sigue siendo una herramienta que se ha incorporado en muchos casos. La gente tiene reuniones ahora de manera virtual, videoconferencias de manera ya casi natural, las incorpora cuando no tiene otra manera. Y bueno, yo creo que con estas herramientas va a pasar algo parecido. Hay que conocerlas, hay que difundirlas, hay que ver cuáles son sus limitaciones. Eso es muy importante, tener en cuenta las limitaciones que tienen estas herramientas y también cómo los sesgos que traen. Eso es importante. Bueno, últimamente está saliendo legislación al respecto. Todos los días escuchamos que algo aparece en principio porque hay como una especie de temor, pero es importante tener en cuenta cuáles son las limitaciones de estas tecnologías y también este concepto de, puede aumentar la brecha digital entre los que la conocen y las usan y los que no tienen acceso. Me parece que tenemos que acostumbrarnos a escenarios
de incertidumbre, no tenemos todo estable, ya no vivimos en una sociedad estable, todo cambia de manera permanente. Estamos en un momento cultural, histórico, en el que lo estable ya no es parte, entonces tampoco lo debe ser en educación. Y esto se aplica a hábitos culturales, a prácticas de enseñanza también y a la tecnología. Entonces, querer enseñar de la misma manera que enseñábamos hace décadas, esto ya no tiene sentido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una tecnología, me parece, digital cada vez más presente y más gaseosa, más imperceptible, ¿no? Antes la tecnología era un dispositivo, hoy está en nuestros bolsillos, viaja con nosotros por ahora con un dispositivo que reconocemos, miramos y tocamos, pero posiblemente esto se vaya traduciendo a dispositivos más imperceptibles que van a estar permanentemente en nuestras vidas. Entonces esta copresencia, que no me la estoy imaginando como un robot, aunque también lo corpóreo de esta tecnología, imitando no solamente la cognición, sino el cuerpo humano, también nos desafía y nos genera incertidumbre, pero sin llegar a esa corporeidad, pensar la tecnología cada vez más presente en nosotros, asistiéndonos de manera permanente. Éric Zadel, un filósofo francés, dice: ojo, porque esta tecnología está desafiando nuestra decisión. Permanentemente estamos siendo asistidos por estas tecnologías que nos hablan de manera permanente, muy rápidamente, y guían nuestras decisiones. Aquí, como sujetos culturales, tenemos desafíos importantes en términos de cuáles son los límites que le vamos a poner a estas tecnologías, como les hemos puesto a lo largo de la historia a otras tecnologías. Me parece que hacia dónde vamos, a una vida secundada y asistida por tecnologías de inteligencia artificial cada vez más gaseosas. Con el tema del impacto en la sociedad y en los trabajos, y uno dice por ahí, bueno, la cuestión es qué es lo que queremos hacer nosotros, porque nosotros sabemos que van a haber inteligencia artificial y aplicaciones y productos que van a resolver muchas tareas, no sé si igual, mejor o tal vez mejor que algún ser humano. La cuestión es si nosotros queremos eso. Si querés, muchos trabajos se pueden eliminar, en teoría. La cuestión es si queremos realmente eso o si lo vamos a limitar. Es decir, bueno, sí, que nos ayude, pero seguimos teniendo personas. Capaz que no necesitas tantas porque usás otras para hacer otra cosa. Pero la cuestión es qué es lo que nosotros queremos, como sociedad también. Eso también la sociedad, digamos, lo tiene que discutir en algún momento. Tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, es por eso que también estas regulaciones, si hacemos o no, en esto de dejar intervenir al ser humano en las actividades que queremos o no.